en ella vimos los requisitos de una planificación. En primera se encuentra lo que es lo de hacer el equipo de trabajo, es decir, el involucramiento de miembros claves del equipo de trabajo. Con esto se refiere a que lo primero que se hace en una auditoría se debe seleccionar al personal clave del equipo, donde tienen que ser sí o sí especialistas. En ella se deben estar el auditor de sistemas, el tributario y el de finanzas. Y bueno, hay algunos casos donde cuando se trabaja con empresas petroleras, se debe de necesitar al ingeniero petrolero, porque en esa área no se conoce la actividad petrolera. Bueno, luego algunas veces también se mencionó que se trabaja con el obrero también. Otro requisito más que se puede ver ahí, que son las actividades preliminares del trabajo, donde se hacen reuniones con el equipo de trabajo antes de realizar el trabajo. En esto se refiere a que se reúne con el equipo de trabajo meses antes, es mejor meses antes, para ver y planificar y hablar sobre esa empresa y cómo se va a realizar el trabajo. Y otro de los requisitos que también entra... Está bien, hasta ahí, vamos hasta ahí, para que todos puedan participar. Bien, Quiroga. Siguiente, ¿quién estaba? Coria. Buenos días, licenciada. Ya. También hizo mención, ¿no?, de que la planificación en una auditoría es la etapa más importante, ya que a través de ella se puede determinar el riesgo y la materialidad. Ya en caso, la materialidad, ¿no? Ya en caso si estuviéramos haciendo una auditoría financiera, la planificación, lo que mencionaba, la materialidad es muy importante, ya que sin ella no se puede ejecutar. Correcto, bien, Coria. La etapa más importante de una auditoría financiera hemos quedado de que es la planificación, debido a que ahí es donde se hace un amplio conocimiento o entendimiento de la empresa, se determinan los niveles de riesgo y sobre todo la materialidad. Correcto, vamos, siguiente. Está aquí en el siguiente, Vargas. Sí, Licen, buen día. Bien. Bueno, también igual vimos algunos beneficios que nos brindaría la planificación en una auditoría de los estados financieros, que van desde ayudar a identificar y resolver problemas de manera más eficiente, ayuda también a organizar y manejar de mejor manera el trabajo que vayamos a hacer, como también seleccionar los miembros del equipo de trabajo y la asignación del trabajo para los mismos. Una cosa también de esto es que vimos que cuando la empresa es pequeña, cuesta mucho más auditarla porque no se tienen los respaldos suficientes para estudiarla. Sí. Correcto. Bien, bien la aclaración, Víctor. Cuando las empresas son pequeñas, decíamos ayer, ¿no? Es un poco más compleja debido a que se centra en una o dos personas todo el trabajo. Y normalmente algunas de esas empresas pequeñas no tienen procedimientos, entonces al no tener, algunas veces dificulta el trabajo del auditor. Es más difícil que una empresa grande, como decía él, porque es mucho más fácil, está si quieren, las funciones están segregadas, ¿no? Hay distintas áreas, hay manuales de procedimientos que cumplen, algunos no, pero ya eso es otro tipo de auditoría. Pero bien, Vargas. Muy bien. Siguiente, Orellana. ¿Qué más vemos? Buenos días, Lice. Con respecto a la planificación, ya como dijo mi compañero, esta ayuda a identificar y resolver problemas oportunos para que el auditor prevea y se anticipe ante los problemas de cómo ayudar a resolver al cliente estos asuntos. Previamente ante la planificación se hace una entrevista con el cliente para ver cuáles son los puntos que el auditor debe resolver, por ejemplo, con impuestos, como dijo. En la etapa de planificación se hacen entrevistas, se hacen cuestionarios, ¿no? Para evitar, como decía ella, ¿no? Anticiparse en realidad a los problemas que pueden haber durante el proceso de auditoría. Es una manera de prever desde el inicio futuras contingencias fiscales, sociales, las que tenga la empresa.
Si desde el inicio no sabemos qué tipos de situaciones o contingencias tiene la empresa, ya cuando estamos en la etapa de ejecución y finalización, licenciada, tenía algo, tenía una fiscalización pendiente y ya nos acaba de llegar. Es mucho más difícil de poderles ayudar o planificarnos, ¿no? En ese momento. Bien, ¿qué más? Orellana, Cuellar. Yo, Licen Rodríguez. Buenos días, Licen. También se vio entre los requisitos de una planificación están las actividades de planeación, que comprende lo siguiente, que es la estrategia general de auditoría, que ahí es donde se fijan las estrategias que va a realizar el auditor. Para ello, el auditor deberá identificar la naturaleza, la naturaleza de la empresa a la cual se va a auditar, la moneda que se va a usar en nuestro país, que es el boliviano. Todos los informes que se deben presentar deben estar en boliviano, y también se debe realizar reuniones con los jefes para así ver cuáles son los alcances a los que se va a llegar en la auditoría. Correcto. Bien. Siguiente, Llanos. Estamos por orden, estimada Nicole Rodríguez. Usted es la última. Está Llanos, luego Cruz, Sánchez, Duayakowski y luego Rodríguez. Vamos por Licen, orden. ya lo dieron todo lo que avanzamos ayer, entonces. Dicen, también en cuanto al tema, vimos lo que es el plan de auditoría, ya donde el auditor debe desarrollar lo que es un plan, donde se pueda observar lo que son los objetivos de la auditoría, es decir, a qué se quiere llegar. También en el plan se debe demostrar que el auditor es independiente, no debe depender de lo que es la empresa, o no debe tener familiares, o no debe tener ningún tipo de dependencia en la zona donde se vaya a auditar. Bien, eso es algo que También no se tiene tiene que tener olvidar. una buena elección del equipo de trabajo. Uno no puede meter a cualquier persona a auditar si no es especialista en ese rubro, o en esa rama, se podría decir. Bien, bien, perfecto, tiene razón. Algo que no se tienen que olvidar, jóvenes, porque son preguntas de exámenes de grado, la dependencia. El auditor es independiente. Si tiene dependencia, no puede realizar la auditoría. Es uno de los requisitos de un auditor financiero, ser independiente. Cruz, no importa si me vuelven a decir lo mismo que sus otros compañeros. Lo importante, jóvenes, es que ustedes participen. De eso se trata. Ustedes creen que muchos de ustedes no han repetido lo que muchos ya dijeron. Sí, ya lo han vuelto a decir, pero tienen que participar, jóvenes. Tienen que participar. Vamos, Cruz. ¿Está Cruz? Yo le voy a hablar sobre la estrategia general de la auditoría. Bueno, la estrategia general de la auditoría es asegurar que los auditores entiendan y establezcan el alcance real y que sean conscientes con la auditoría, ¿no? Y sobre la dirección de encargos de auditoría, ya sea el desarrollo de un plan de auditor, para el éxito de encargo de la auditoría. Bueno, como también habló la compañera, que el auditor también deberá indicar la naturaleza de los segmentos del negocio para auditar. Y también dijo la compañera que, bueno, en mis propias palabras, sí, de las organizaciones se reúnen para la administración y los encargos del cooperativo. A veces siento que me están leyendo sus diapositivas. Bien, Sánchez. Sánchez, ¿se encuentra? Sí, Licen, buen día. Ya, buen día. Sí, ¿Algo que quiera complementar? ¿Algo que tal vez sus compañeros no han dicho? la verdad que la mayoría ya lo habló. Dentro de los requisitos de la planeación, con respecto a los miembros de la planeación, recalcó que el socio es una de las personas más importantes, por ende debe ser la persona más experimentada, ya es que es la persona que firma el dictamen. Y también recalcó sobre las actividades preliminares del trabajo, sobre los detalles, la materialidad, que se deben de evaluar si tienen más razonabilidades las unas que las otras, ver los riesgos, ya sean medianos, altos,
y si son clientes recurrentes o clientes nuevos, ¿no? Para poder hacer la auditoría. Bien, ve, siempre tienen algo nuevo, jóvenes. Sin importar si sus compañeros dijeron o no, mira, el compañero lo que ha complementado. Es de mucha importancia saber si el cliente es nuevo o es recurrente. ¿Por qué? Se preguntarán. Cuando el cliente es nuevo, obviamente el riesgo es alto porque no lo conocen, jóvenes, no conocen a ese cliente, no saben la manera en cómo, cuál es la operatividad que tiene, no saben qué tipos de respaldo tienen sus comprobantes, qué tipo de sistema, no saben nada del cliente. Por eso que para nosotros es un riesgo alto. Es lo mismo cuando ustedes van a un lugar desconocido, no saben y tienen miedo de ir o siempre no hay esa susceptibilidad, ¿no? ¿Será que estoy haciendo estoy actuando de manera correcta? No, se pregunta. Pero cuando ya lo conocen, cuando el cliente es recurrente, ya conocen, saben cómo se trabaja y conocen la operatividad, es mucho más fácil auditar. Y el riesgo, obviamente, ya no le van a poner alto, le van a poner moderado y algunas veces hasta bajo. Yo tengo un cliente, este año tuve un cliente nuevo, el riesgo era altísimo, revisamos, se podría decir, más de lo que habíamos estimado, pero al finalizar el resultado, cuando ya sacamos el dictamen, dio una opinión limpia, tuvimos una opinión limpia con algunas irregularidades que el cliente obviamente lo ha subsanado, pero al año si volvemos a auditar, créanme que el riesgo va a ser bajo, porque les dije la semana pasada, fue el primer cliente donde solo encontré 4 asientos de ajustes, 4, después siempre hay más de 4 asientos de ajustes. Entonces, ese es lo bueno cuando es un cliente recurrente. Bien. ¿Qué más? Duayakovsky, creo que es así su apellido. ¿Algo que quiera complementar? Así es, dicen, quería complementar una pregunta que mencioné ayer, que no nos olvidemos, que eran los enfoques de la auditoría. Bien, ese punto quería tocar. Nadie dijo, pero yo ayer recalqué. ¿Qué habla eso de los enfoques? Dijo que habían 3 enfoques de auditoría, que eran enfoque de control, enfoque de procedimientos de detalle y el enfoque analítico. Correcto. Les dije que íbamos a entrar a detalle. Más adelante hay una unidad específica donde voy a empezar a detallar de qué trata cada enfoque. Pero es importante, jóvenes, que ustedes conozcan. Existen 3 tipos de enfoque: control de detalle y analítico. Son preguntas que algunas veces hacemos en los exámenes de grado y ustedes nunca nos enseñaron eso. No se inventó el docente al momento de hacer las preguntas. Entonces, no se tienen que olvidar, jóvenes. Rodríguez. Gracias. Rodríguez. Dicen, ya hablaron. Bueno, también vimos el plan de auditoría, que el auditor debe desarrollar un plan que incluya una descripción como, por ejemplo, nuestro objetivo, área de riesgo, fecha de informaciones y eso dicen. Pero ya lo hablaron ya. Ya lo hablaron y ya no quiero participar, dice Nicole. Sí, pues le dicen ya todo lo que iba a decir, ya lo dijeron. No importa, Nicole. Bien, de todas maneras, hoy tuve 10 personas que han participado, Quiroga, Coria, vayan anotándose porque luego yo, cuando me dice licenciada, yo tenía más participaciones y usted solo anotó las que usted quiso. Entonces, por favor, lleven su control. Recuerden que estamos en auditoría y aquí es todo con evidencia. Si me van a reclamar algo, es con evidencia. Bien, les decía, Quiroga, Coria, Vargas, Orellana, Cuellar, Llanos, Cruz, Sánchez, Duayakovsky y Rodríguez son las personas que hoy participaron. Bien, vamos con lo que nos corresponde, jóvenes. Lice, antes que siga una preguntinga. Dígame. Para la auditoría operativa, cuando se va a hacer una auditoría operativa, normalmente esa auditoría la lleva a cabo el auditor interno de la empresa, ¿no dicen? No siempre. Ya, en el caso que, bueno, vamos a suponer un caso. Usted creo que nos aclaró una vez que siempre el auditor que vaya a hacer la auditoría operativa debe ser también independiente, nos dijo. Correcto.
Pero normalmente los que hacen esa auditoría son los que están dentro de la empresa, los auditores internos. Sí. Eso, Listen, no sé si puede aclararlo eso. Perfecto, bien, bien, bien. Bien, me gusta que traigan sus dudas para que todos podamos aclarar. La auditoría financiera, o sea, requisito independiente, no hay dependencia, no existe la dependencia ahí. Si hay dependencia, dejó de ser auditoría financiera. Ese es su principal requisito, ¿no? Independiente. En cambio, las demás auditorías, una auditoría operativa, una auditoría tributaria, una auditoría forense, puede realizar un personal dependiente, no siempre una persona externa, ¿no? Puede hacerlo una persona dependiente. De hecho, ¿por qué creen que existen en las empresas auditores internos? El auditor interno hace la auditoría operativa. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué entonces dijo la licenciada independencia? No, la independencia solo aplica para la auditoría financiera. Ahora, ¿qué es lo más sano para una empresa? ¿Que lo haga el auditor interno o que lo haga un auditor externo? Muchas veces, de hecho conozco muchos colegas que son auditores de empresas grandes. ¿Qué pasa? Algunas veces los empresarios, ¿no?, toman la decisión de auditar si quieren, la operatividad, la actividad de ese auditor, ¿no? Dice, bueno, nos ha hecho buenos trabajos, nuestro auditor interno es muy bueno en el trabajo que hace, pero queremos saber, ¿no? Siempre les va a quedar esa susceptibilidad a los empresarios y a ustedes cuando en algún momento lleguen a ser empresarios. ¿Será que mi mano derecha está trabajando bien? ¿Será que no hay algo que me está ocultando? No siempre, jóvenes. Mentira que una persona confíe en alguien a ciegas. Mentira, mentira. Entonces dicen, no, bueno, no desconfío de tu trabajo, auditor interno, pero voy a hacer, porque parte de nuestras políticas, los empresarios son buenos, ¿no? Para utilizar términos donde te diga, mira, por política de nuestra empresa necesitamos una auditoría externa. No desconfiamos de tu trabajo, porque tampoco quiero hacerle sentir mal a mi trabajador de que estoy dudando de su trabajo. Pero sí puedo decir que no, los demás socios quieren que hagamos este otro proceso. Hay 1000 maneras. Entonces, se hace una auditoría externa con esa finalidad de que sabemos que el auditor externo, por lo que es independiente, el auditor externo es independiente. Nos va a decir tal vez cosas que nuestro auditor interno no logró decirnos. ¿Por qué? Porque tiene una relación de amistad con los trabajadores. Por esa razón, siempre lo más sano y recomendable para las demás auditorías, que no sea auditoría financiera, es que lo haga un auditor externo. Pero si tienen un auditor interno y quieren que él haga ese trabajo, lo va a hacer, jóvenes. De hecho, muchas veces las auditorías forenses se dan a través del trabajo del auditor interno. Nos dicen, bueno, señores, mi auditor interno ha encontrado estos antecedentes en la empresa y queremos una auditoría forense. ¿Por qué? Porque saben que cuando llegan a ese proceso judicial, necesitan sí o sí un auditor externo, porque el dependiente obviamente siempre va a estar, si quieren, con la empresa, ¿no? A favor de la empresa. Por eso el auditor externo es como que, no, él es una persona ajena a la empresa. Por eso buscan al auditor externo. No sé si con eso les ha quedado un poco más claro sobre la dependencia, independencia y cuándo puede una auditoría ser realizado por un auditor externo. ¿Les quedó más claro o todavía siguen confundidos? Sí, Listen, gracias. Esta era la duda, por eso que me saqué mal en el examen. Porque yo conozco amigos que son auditores, Listen, y llevan 20 años auditando la misma empresa y es raro escuchar que le hagan una auditoría externa. Sí, pero esas no deben ser auditadas por ¿cómo se llama? No deben presentar sus estados financieros auditados a impuestos. Y si lo hacen, jóvenes,
O sea, si me dice el compañero, ¿sabe qué, licenciada? ¿No? Estos colegas, amigos que yo conozco, que llevan 10 años haciéndole la auditoría, un ejemplo, a PIL, 10 años, ellos lo hacen la auditoría financiera. Y PIL presenta sus estados financieros a impuestos nacionales. Entonces, de entrada, jóvenes, si en algún momento impuestos o la AM, que es una empresa peor que impuestos nacionales, o sea, a eso hay que temerla peor que impuestos. Sus multas, jóvenes, es mucho más grande que de impuestos. Entonces, si lo fiscaliza esta empresa, lo primero que va a hacer es llevarse por delante a ese auditor, porque va a decir, no pudiste haber hecho la auditoría porque el primer requisito es la independencia. Por eso les decía, yo no puedo auditar UTEPSA, a pesar de que UTEPSA presenta sus estados financieros auditados, fácilmente yo podría decirle a la universidad, estimado, yo tengo mi consultora, firmo, hago trabajos de calidad, entonces no como ustedes dicen, puedo vender mi charque a la universidad, pero ¿qué pasa? No puedo, jóvenes, por la dependencia. ¿Y dónde queda la ética de ese profesional también? Partimos también de la ética, no siempre les digo yo, mucho, mucho depende de la ética. Cada profesional que ustedes se van a topar, jóvenes, en el campo laboral, que es sorprendente decir, no puedo creer. Les dije muchas veces, yo una vez me dijeron, licenciada, ¿cuánto me cobra por firmarme un balance? Me dijo una amiga. No, ¿ya cuánto me cobras por firmarme un balance? Yo no sabía, le pregunté al colegio. Me dijeron, licenciada, cuesta 1.500 la firma. Y yo a mi amiga le dije, ¿sabes qué? Cuesta 1.500, pero yo te voy a cobrar 800. No, ¿sabes qué? 500, porque eres mi amiga. No, porque iba a armar. ¿Saben cuánto le cobró un colega? 150 bolivianos. Entonces, no, es sorprendente porque 150 jóvenes no alcanza para nada. 80 bolivianos nos cuesta la solvencia. 80 bolivianos te cuesta la solvencia. Entonces, ¿y el trabajo qué? Lo regalaste. Entonces, esas cosas pasan porque lamentablemente tenemos colegas que son, no tienen ética profesional, no tienen, y ustedes se van a topar con esos colegas más adelante. Bien, vamos a iniciar, jóvenes, vamos a iniciar con lo que nos corresponde. ¿Dónde está TEPSA? Vamos a continuar con nuestro avance. Vamos a continuar con nuestro avance. Actividad, presentaciones, unidad. ¿Qué unidad estamos? En la unidad 4. Estamos en la unidad 4. El mundo de las auditorías. Hola. Se cortó. No se escucha.
Bien, jóvenes, mil disculpas, pero se reinició la compu. Vamos a iniciar con la clase. Entonces, ya hemos visto cuáles eran los requisitos, ¿no? La unidad 3, sabemos que es escepticismo profesional. Iniciamos con la unidad 4, que era la planificación de una auditoría. La planificación está en base a la NIA 300, ya alguien va a exponer la siguiente semana. Vimos los requisitos de la planificación, que era involucramiento de los miembros claves, actividades preliminares, actividades de planeación, entre ellas teníamos estrategia general de auditoría, teníamos también plan de auditoría, ¿no? Quedamos el día de ayer ahí. Vamos. Documentación. El auditor deberá documentar, dice, la estrategia general de auditoría, plan de auditoría, cualquier cambio importante que se haga durante el trabajo de auditoría. Debe estar el trabajo, jóvenes, de planificación, plan de auditoría, entrevistas, cuestionarios que vamos a realizar, en la planificación, en la ejecución, en la finalización, todo, jóvenes, tiene que estar documentado. Documentado porque es la única manera, es el único, si quieren, la evidencia suficiente para respaldar el trabajo del auditor, ¿no? Y respaldar a la vez la opinión que va a dar. Entonces, es de mucha importancia documentar. Para ustedes, los parciales, el examen es una evidencia suficiente para decir aprobé, reprobé, ¿no? Si ustedes me dicen, licenciada, yo aprobé porque en los primeros parciales me fue bien. Eso es lo bueno de este sistema. Todo queda registrado. Ingresa incluso el ingreso, la salida, a qué hora iniciaron el parcial, a qué hora finalizaron, cuáles han sido las preguntas, las respuestas que ustedes dieron. Entonces, es una evidencia, es una evidencia. Una auditoría también, una auditoría también. Miren, yo, toda mi auditoría la tengo que respaldar. Toda mi auditoría. Todo está en un archivo. Y una vez que finalizamos el trabajo, vean todo, la planificación, el balance, todas las cuentas del balance, todas las cuentas de resultado, vean, todos tienen papeles de trabajo, son documentos. Si bien no los imprimimos, porque imagínense, ¿no? ¿Cuánto tardaríamos en imprimir toda esta información? Más. Licen, disculpe, se le escucha entrecortado. Sí. Para finalizar informaciones, yo tengo la base en el correo electrónico que pago de manera mensual. Licen, se le escucha entrecortado. Para poder almacenar en la nube toda la información de mi auditoría. Toda la información de mi auditoría. Me avisan, ya voy a ver qué pasa con el internet. Denme un segundo. Ah, es por eso. Me dicen que no se escucha entrecorta. Ya, listo, cambié el internet. Podría repetir, perfecto. La documentación, les decía, en una auditoría es de mucha importancia. Es el respaldo suficiente, ¿no? Para poder respaldar el trabajo de un auditor. Y sobre todo la opinión. Si yo voy a dar una opinión con salvedad a un cliente, ¿se sigue escuchando entrecortado? Ya cambié el internet. Antes Ya no, se escucha bien. Ya no, Licen. ¿Todavía se escucha entrecortado? Se escucha bien. ¿Escucharon lo último que les dije sobre la documentación? Sí, dicen, se escucha bien. ¿Sí? Sí. Pero no está compartiendo pantalla. Yo no. Pantalla de la diapositiva no está compartiendo. Bueno, si no dicen es porque escucharon perfectamente. Les decía, la documentación es de mucha importancia en una auditoría. Es de mucha importancia. ¿Qué más?
¿Qué más tenemos? Riesgos de auditoría. Ya entramos a ver qué es un riesgo de auditoría. Riesgo. Les dije que el riesgo se determina en la planificación. Cuidado, jóvenes, que me digan que se determina en la ejecución. Los aplazo si están en un examen de grado. El riesgo se determina en la planificación. Los niveles de riesgo se determinan en la planificación en base a todo el entendimiento, en base a toda la acumulación de información que he realizado en la primera etapa. El riesgo es lo más importante, bueno, no es lo más, ¿no? Es importante porque a través de ella puedo determinar mi materialidad en una auditoría financiera. Si no sé qué riesgo tiene la empresa, no voy a poder determinar la materialidad. La materialidad sí es lo más importante en una auditoría financiera. Si mi materialidad deja de ser una auditoría financiera, deja de ser auditoría financiera. ¿Qué es el riesgo? Dice, el riesgo de auditoría puede definirse como la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores, ¿no? El riesgo es esa posibilidad de que los estados financieros se presenten incorrectamente. Por eso es que nosotros tenemos que medir bien nuestro riesgo, porque imagínense, de una opinión limpia, recuerden que una auditoría financiera trabaja con materialidad, trabaja con muestreos. Si de 10 comprobantes revisé 2, y los 2 estaban bien, asumí que los otros restantes 8 estaban correctos, pero no revisé los otros 8, ¿no? Es esa probabilidad. Hay una probabilidad que en esos 8 comprobantes haya error. Hay, pero como yo trabajo en base a las normas internacionales, entonces sabemos que una auditoría financiera no se audita jamás al 100%. Entonces, de eso trata el riesgo. El riesgo de una auditoría puede definirse como la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas. Significativas, quiere decir, o sea, como decía mi gerente en Price, o sea, se te pasó el elefante, o sea, se te pasó el elefante al lado tuyo y ni lo viste. No, significativo, tiene que ser representativo ese error. Que tú no lo hayas detectado, ahí sí es culpa del auditor, ¿no? Porque es como que, a ver, licenciada, ¿no? Y sí, hice la conciliación bancaria, pero hay un error. Hubo un depósito ajeno de 20,000 bolivianos, ¿no? ¿Y qué hizo con ese error de la empresa? Ah, lo dejé ahí. No, jóvenes, eso es significativo. Nosotros encontramos ese error en la empresa. Lo tenemos que, uno, corregir, hacer que lo corrija el contador. No lo quiere corregir, listo. Vemos lo significativo que es. ¿Es representativo el error? ¿Amerita ajustes? Si amerita ajustes, ¿será que está por encima de la materialidad de general? Si está, entonces salvedad. No, me voy a ponerle salvedad a ese. Mi opinión es con salvedad. Pero si no supera la materialidad, entonces no. Pero sí tengo que reportar a la gerencia a través de otro informe que se llama carta de gerencia. Entonces, por eso les digo, ahora, si me dicen, licenciada, la empresa tenía una diferencia de 20 bolivianos, eso es inmaterial. O sea, el error existía. Ni siquiera lo vamos a reportar porque es insignificante el error que tuvo la empresa de 20 bolivianos. ¿No? Por eso dice, emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas. Ahí sí, si hay un error en el estado financiero por un valor representativo, ¿no? Modificará el sentido de la opinión, dice, vertida en el informe. Cuando el error es grande, significativo y el cliente no quiere corregir, ahí sí tiene un efecto en nuestra opinión. Yo puedo ponerle salvedad,
¿no? Lo siento, estimado contador, gerente, pero para mí es representativo. Ahora, que no lo sea, eso es otra cosa, ¿no? Bajo este análisis, el riesgo global de auditoría es, dice, el resultado del conjunto de una auditoría financiera. Existen tres riesgos: riesgos inherentes, riesgos de control y riesgo de detección. ¿Cuál de estos tres riesgos le corresponde al auditor? El de detección. Vamos a ver más adelante de qué trata, pero son tres riesgos: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. ¿No? Vamos con el primero. Riesgo inherente, aspecto aplicable exclusivamente al negocio o actividad del ente, independientemente del sistema de control desarrollado. Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o irregularidades significativas antes de considerar la efectividad. El riesgo inherente está totalmente fuera del control por parte del auditor. O sea, nosotros no lo podemos controlar. No es responsabilidad del auditor ni de la empresa el riesgo inherente. Es algo que pasa y no lo puede controlar. Un ejemplo, las actualizaciones. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, pero la norma contable 3 sufrió una modificación. Más que modificación, sufrió la suspensión de la actualización de ajuste de inflación de tendencia de bienes, ¿no? Fue un riesgo inherente para la empresa porque fue así, de repente, ¿no? Al 10 de enero, al 10 de diciembre salió ahí un comunicado por parte de la CAUCRUZ donde decía se suspende la actualización. No era culpa del auditor, no era culpa de la empresa, es un riesgo inherente que nadie lo pudo controlar. ¿Por qué pasó eso? Porque lamentablemente, si ustedes se fijan, la UFB bajó, disminuyó después de muchísimos años, la UFB disminuyó. Entonces fue así un riesgo inherente que sí tuvo un efecto en los estados financieros, porque ya no se reexpresó. Y tiene un efecto para esta gestión 2021, porque tampoco se va a reexpresar los estados financieros. ¿Y qué pasa? Algunas empresas sí reexpresaron sus estados financieros, entonces les decía, los estados financieros se hacen o se trabajan o se arman en base a las normas contables. Y al no aplicarlas, estamos incumpliendo. A eso se llama riesgo inherente. El riesgo inherente es totalmente fuera del control por parte del auditor y de la empresa. Otro riesgo, ¿no? Nosotros hicimos el conteo, hagan de cuenta, el 20 de diciembre. Recuerden que el cierre es al 31. Pero el 20 hicimos los conteos y, no, de hecho no, teníamos planificado el 25 hacer los conteos. Pero el 20, ¿no? Sufrió, no sé, la empresa sufrió, bueno, se quemó, sufrió un, ¿cómo le llaman a esto? Se quemó la mercadería. Algo que la empresa, no pudo controlar, porque nadie sabe este tipo de contingencias, cuándo puede llegar a pasar, desconocemos. Sí tiene un seguro, algunas empresas, algunas ni seguro tienen, pero lamentablemente, jóvenes, ya no voy a poder realizar, vean, ya no puedo realizar el conteo a la fecha 25. ¿Qué voy a contar? Nada. Eso fue lo que pasó con la empresa que se llama esto de Maxiquín, creo que era, ¿no? Se quemó todas las instalaciones de la empresa, todas. Imagínense si uno hubiera estado auditando esa empresa. Obviamente no iba a poder llegar a, no podría realizar ningún tipo de procedimientos para el inventario. ¿Por qué? Porque sufrió una contingencia la empresa. Entonces, son riesgos inherentes que nadie los puede controlar. ¿Por qué se dan estos riesgos inherentes? Uno, por la naturaleza del negocio, ¿no? Cuando se trata de mercaderías, hay ese riesgo. Pero si se trata de servicios, ¿qué? No se va a quemar el servicio. Pero ahora el efecto de la UFB sí aplica también a las empresas de servicio, petrolera, minera,
creo que no aplica a las entidades financieras porque las entidades financieras hace mucho tiempo que no actualizan las entidades financieras. Tipo de operaciones que realiza. Tipo de operaciones que realiza. Situación económica financiera de la empresa. La organización general y sus recursos humanos. Entonces, a eso se refieren los riesgos inherentes. Es dependiendo a la actividad, la situación, la operatividad que tiene la empresa. ¿No? Por ejemplo, las empresas industriales. Igual. Muchas veces las empresas industriales dicen, no, siempre ganan. No, no siempre. La operatividad algunas veces su materia prima, jóvenes, es escasa. ¿Y qué pasa? Lamentablemente los costos tienden a subir porque no hay la materia prima, no existe. Entonces la operatividad que tienen, hay ese tipo de riesgos, ¿no? Que no las pueden controlar, no pueden controlar el precio. Riesgo de control. Este riesgo, nadie lo puede controlar. Sí, y tiene la obligación de controlar la empresa. Le corresponde a la empresa, el riesgo de control. Es el riesgo de que los controles estén incapacitados para detectar o evitar controles o irregulares significativas en forma oportuna. ¿Vean lo que dice? Es el riesgo de que los controles estén incapacitados, ¿no? Para detectar o evitar errores. Yo siempre pongo este ejemplo de la J. El riesgo de control se le salió de la mano. Hubieran evitado, si quieren, ¿no? Ese daño económico que tuvieron el año pasado, creo que fue, ¿no? El año pasado. Riesgo de control. No tuvieron control sobre sus procedimientos. Este tipo de riesgo también está fuera del control de los auditores, pero no así de las recomendaciones resultantes del análisis y evaluación del sistema de información, contabilidad y control que se realice, van a ayudar a mejorar los niveles de riesgo en la medida en el que se adopten tales recomendaciones. El riesgo de control, jóvenes, no, está fuera del control del auditor, pero no así de la empresa. Quien es responsable es la empresa. Por eso les decía, ¿por qué la J? Si ellos hubieran parado la operatividad en ese momento, si hubiera sido, hagan de cuenta, ¿no? O ustedes, estoy segura que más de ustedes igual hubieran actuado de la manera que yo hubiera actuado. ¿Cómo hubiéramos actuado? Bueno, señores, sufrió un accidente, no hay el dedo, porque a lo que yo escuché, tal vez es mentira o tal vez escuché mal, ya ustedes me dirán luego. Yo escuché que ese operario, ¿no? Ese obrero o esa persona perdió las manos y aún así creo que fue a trabajar, o creo que ese mismo día que perdió no encontraron el dedo, eso es lo que yo escuché. Tal vez las personas alteraron la información, pero yo escuché eso, ¿no? Que el dedo sufrió el accidente, no encontraban el dedo, pero igual siguieron con la producción, ¿no? Empezaron a producir, a fabricar y a elaborar esos productos, y es por ello que ese dedo apareció en el plato de un cliente. Así fue, dicen, ¿se escucha entrecortado? ¿Se sigue escuchando entrecortado, jóvenes? No, dice, se escucha bien. Se escucha muy bien, dice. ¿Sí o no? Se escucha Si bien, no me dice. dicen nada, asumo que está bien. Creo que nos está escuchando. Debe ser el internet de la compañera. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, dice. Yo no los escucho a ustedes. Dicen, ¿usted nos escucha a nosotros? No, yo no los escucho a ustedes, yo no los escucho. A ver, voy a ver qué pasó. ¿Ahora me escuchan? Bueno, a ver, digan algo para que yo pueda ver si los escucho. Sí, dicen. Sí, Lisa, se escucha.
No, no logro escuchar. No logro escuchar. Ya sé, porque creo que es esta. ¿Será que es esto? Ahora, Sí. Sí, dice. siento que... ¿Nos escucha, Lisa? Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ¿qué le pasó a esta cuenta? Vamos a ver si se escucha. Yo, bueno, ustedes me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes. No, no los escucho, no los escucho. Debe ser esto. ¿Ahora me escuchan? Sí, Lisa. Sí. Sí, Lisa. Creo que la Lisa no nos escucha. Sé que alguien creo que Se está escucha, hablando, Lisa. pero no licenciada. ¿No me escuchan? Sí, se escucha, Lisa. Yo no logro escucharlos a ustedes. ¿Cómo podemos solucionar este problema? A ver, vamos a ver. ¿Ven? Sí, ustedes me escuchan, pero yo no los escucho. ¿Ustedes están hablando? ¿Me están diciendo algo? ¿O solo están escribiendo en el chat? Sí, se escucha, Lisa. Sí, dice. Sí, La Lisa no pero nos no los escucha. escucho. Se refiere a que la licenciada Acá no nos con escucha. esto, hay algo aquí que está. Nosotros Nosotros la escuchamos, Licen, pero usted no nos escucha. ¿O será que es por esto? Deje de escribirlo a su mensaje, porque ella no nos va a entender lo que le estamos hablando. Bien, bueno, jóvenes, hasta que solucione las dudas que tengan, escríbanme en el chat, porque por alguna razón no puedo escucharlos. Raro, pero. ¿No se escucha? A ver, licenciada, escuchamos nosotros. Ya le hice. Bien, bien, veo que ya me están escuchando. Por alguna razón no logro escucharlos, pero ustedes me escuchan, eso es lo bueno. Dudas que tengan, me escriben en el chat, voy a estar leyendo el chat si tienen alguna duda. Les decía, ¿no? Con esto de lo de la JOT, estábamos con el ejemplo de la JOT. Entonces, yo en lugar de del personal, lo primero que hubiera hecho, jóvenes, era parar la producción, ¿no? Control. Voy a parar la producción hasta que no aparezca o hasta que no se deshaga toda esa mercadería, toda esa carne que ya lamentablemente fue dañado. Entonces, sé que para una empresa tiene un valor económico, ¿no? Deshacerse de toda esa producción, pero estoy segura que si hubieran hecho eso, hubieran perdido 50,000 bolivianos, hagan de cuenta, a lo que perdieron. Estoy segura que han perdido mucho más, el doble o el triple, porque muchos dejaron de consumir. Muchos dejaron de consumir esa comida rápida, ¿no? Y entre ellos me incluyo yo. No volvería a comer, y eso que hace mucho tiempo que no comía, pero igual, en algún momento llegué a comer las hamburguesas, los lomitos. Entonces, pero fue por el riesgo de control. En una empresa tiene que haber controles, jóvenes. Tiene que haber control. Al no existir, se vulneran, o al vulnerar esos controles, pasan muchas cosas. Un ejemplo, si en la Universidad UTEPSA, ¿no es cierto?, no tuvieran el control de la cobranza, porque eso es un control. Voy a ver qué estudiantes dejaron de pagar, empiezo a cobrar. Todos los meses les cobran, jóvenes, todos los meses. Si no existiera ese control, estoy segura que más de una persona, más de un estudiante deja de pagar un año. Más con esto del COVID, ¿no? Muchos de ustedes, algunos trabajan, dejaron de generar sus ingresos porque lamentablemente todo es teletrabajo, esperemos que ya este año volvamos a las clases presenciales, igual a los trabajos presenciales. Entonces, hay ese control de la universidad. Si no existiera, les repito, ¿no? Más de una persona deja de pagar, la empresa no va a poder subsistir con sus pagos mensuales que ellos hacen, ¿no? Lo que son servicios básicos, limpieza, seguridad, no tendría para pagar ni siquiera a los docentes. Y vean, ¿por qué? Porque
un riesgo ha sido vulnerado, un riesgo de control. Control. Si a mí me dice la empresa, ¿sabe qué, licenciada? Yo todos los meses realizo mis planillas de sueldo, los firmo en la planilla, tengo que entregarle la planilla al de recursos humanos para que dé el visto bueno, la aprobación para antes pagar, ¿no? Antes de hacer los abonos a las cuentas de los trabajadores. Es un control. Hay un micrófono, Licen, encendido. ¿Y qué pasa si la planilla de sueldo no tiene... No te escucha. El compañero dice, la licenciada no nos escucha. Escriban en el chat, sí, por favor. Licenciada, tenemos hambre. Lo que pasa es que por alguna razón, creo que fue desde que se reinició la computadora. Oye, estás aprovechando que no escucha la Licen, ¿no? Licenciada, así que escriban en el chat, por favor. Compañero, vámonos. Escriban, o manden sus audios en el WhatsApp también. Te dejamos solo en clase, Licen. Entonces, ese riesgo de control, si yo he Me animo. elaborado la planilla de sueldo, ¿no? Es lo que pasó con esto de la alcaldía. No existe el control, no existió el control, jóvenes. Tantos ítems fantasmas que hubieron ahí, 800 ítems. ¿No? ¿Cómo es posible que esta gente no se haya percatado de que esos trabajadores ni venían a la empresa, pero que sí recibían un sueldo? En las empresas jóvenes pasa. Esto a mí no me sorprendió porque yo vi eso en una empresa que hicimos la auditoría, habían, póngale 50 trabajadores, pero 10 ya habían sido desvinculados, retirados físicamente, no existían, pero en las planillas jóvenes todavía existía, todavía seguían abonando a las cuentas. No. ¿Y eso por qué? Porque no existe control. Alguien tiene que controlar. Y si no hay esa persona, si la empresa no controla, es por eso que hay los fraudes. Porque uno lo deja. Como empresarios, ustedes cuando tengan su empresa tienen que controlar. Tienen que buscar 1000 maneras, ¿no? Como dicen, ¿no? 1000 maneras de robar. Hay preguntas en Google. 1000 maneras de poner controles para evitar fraudes. En el internet. 1000 maneras de morir. Hay cursos también, hay cursos para evitar ese tipo de cosas. La CAUCRUZ siempre saca, ya cuando ustedes sean profesionales se van a dar cuenta, cuando se inscriban al colegio, casi siempre son temas frecuentes en la CAUCRUZ. Entonces, esas cosas, jóvenes, y es por la falta de control. Entonces, es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo. Jóvenes, por favor, desactiven sus audios. Estoy escuchando ahí que dice silencio. Entonces, eso es. Riesgo de control le corresponde a la empresa. Le corresponde. Es un riesgo. Al no existir control, el riesgo es alto. Alto. Cuando yo hago auditorías financieras, lo primero que hago es, ¿tiene manual de procedimientos? Porque necesito ver sus manuales de procedimientos. ¿Para qué, licenciada? ¿Para qué quiere los manuales? Para saber si los controles existen. No tenemos manual, entonces de entrada sabemos que el riesgo es alto. ¿No? Es alto. Riesgo de detección. Dice, está apagado mi micrófono. Está bien. Tranquilos. Ya mañana los voy a escuchar todo lo que ustedes me quieran decir. Riesgo de, el último, ¿no? ¿Qué es riesgo de detección? Perdón, todavía en la penúltima. Estamos en la penúltima diapositiva. Riesgo de detección. Jóvenes, este riesgo sí les corresponde a ustedes como auditores. Y aquí sí les van a echar la culpa a ustedes. En estos dos, por ejemplo, riesgo inherente no es culpa de nadie, ni del auditor ni del cliente. Si pasó algo con los estados financieros, si hubo algo que no verificamos o no hicimos, pero fue un riesgo inherente, como pasó con las UFBs, algo que ninguno de nosotros dos pudo controlar, entonces no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Estamos libres como auditores. En el riesgo de control también nosotros estamos excluidos. No es nuestra culpa, señor cliente, no es nuestra culpa, señor gerente, que usted no controle sus planillas de sueldo, no revise su planilla de sueldo, porque algunas veces dice, pero licenciada, hice abonos a otras cuentas, y usted cuando hizo su auditoría ni se percató.
Yo no voy a entrar a ver si usted paga o no paga a ese nivel. Imagínense en una empresa, no hay 10 trabajadores jóvenes, hay mucho más. Ese trabajo le correspondía a usted porque forma parte de su control. Yo lo que hago es revisar las planillas que hayan sido elaboradas de manera correcta, que tu personal esté o no esté. Algunas veces nosotros sí hacemos muestreos, pero recuerden que esto es auditoría financiera. O sea, como auditores podemos respaldarnos de 1000 maneras, jóvenes, cuando son este tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si me dice, licenciada, yo tenía 100 trabajadores. De esos 100 trabajadores, desvinculé 50 trabajadores. Yo no me voy a poner en una auditoría financiera a revisar esos 50 trabajadores. No puedo, jóvenes. No puedo. Entonces, ¿qué hago? De los 50 voy a revisar 20. Y que esos 30 que yo no revisé, ahí hay el fraude, ¿no? En esos 30 que yo no revisé, ahí estaba el fraude. Ahí estaba el error, que no existían de esos 35 trabajadores no existían. Y ahí el cliente que me diga, ¿no? Licenciada, era su trabajo de usted detectar el fraude, el error. No, señor, ¿no? La norma es clara, al que le va a tocar riesgos en la NIA, no me acuerdo qué número de NIA es, al que le va a tocar nos va a especificar, la NIA 240, perdón, la NIA 240, relacionados a la responsabilidad del auditor. El grupo que va a exponer la NIA 240 nos va a decir cuál es la responsabilidad del auditor. Me voy a anticipar, ¿no? Ahí me le voy a decir, no, señor, ¿no? El riesgo de control es parte de usted, de la empresa. Ahí yo no tengo entierro, o sea, no tengo vela, ¿no? En ese entierro. ¿Por qué? Usted, dentro de su manual de procedimientos, decía que usted tenía que revisar esas planillas de sueldo. Al no revisar, culpa del auditor, culpa de usted, ¿no? ¿Quién hizo los abonos? ¿Quién aprobó los abonos? ¿El auditor o usted? Usted. Entonces, vean, hay 1000 maneras de podernos respaldar como auditores, jóvenes. Eso es lo bueno. Pero cuando llegamos al riesgo de detección, ahí no hay escape. Es culpa del auditor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos auditorías. El riesgo de detección es responsabilidad del auditor. Dice, es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados no detecten los errores. Por eso es importante la materialidad y la determinación y la forma de muestreo o irregularidades existentes en los estados contables. A diferencia de los riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de detección es totalmente controlado por la labor del auditor. Aquí no se van a escapar, jóvenes, no se van a escapar. Aquí no hay escape. Por alguna razón. Bien, les decía. No hay forma de escaparnos de este riesgo. Este sí nos corresponde, es nuestra responsabilidad detectar los errores los errores, irregularidades, ¿no? En una empresa. Por eso dice, a diferencia de los otros dos riesgos mencionados, el riesgo de detección es totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente de la forma en el que éste diseñe y lleve a cabo los procedimientos de auditoría. Por eso yo cuando hago auditorías financieras busco la manera de, los muestreos que nosotros hacemos, al que le va a tocar me va a decir qué tipos de muestreos hay. Yo hago una fusión entre muestreo significativo y aleatorio. Ay, de hecho, más que 2, creo que utilizo 3. Sistemático, significativo y aleatorio. Ya les voy a mostrar más adelante cómo se determinan las muestras. Entonces, trato de cubrir lo más que puedo, ¿no? Si de 10 comprobantes, por ejemplo, mi muestreo, dependiendo de la materialidad, por lo menos tiene que sacar 7, 6, ¿no?
más del 50%. ¿Por qué? Porque como que ahí estoy minimizando el riesgo. Si yo reviso de 10 comprobantes, solo 2, el riesgo es alto. No estoy minimizando, por ahí el error está en esos 8. ¿Qué tal si en esos 8 que no estoy revisando está el riesgo? Ahí sí. No, licenciado, usted tenía la responsabilidad de detectar ese error. Y sí, tiene razón, jóvenes. Entonces, por eso siempre tratamos de tener una confianza en controles, ¿no? Enfoque de control o enfoque de detalle. Revisamos casi el 70% o el 60% en los trabajos de auditoría. Bueno, por lo menos mi consultora tiene esa política, ¿no? Así que de eso se trata los riesgos de detección, riesgo de control y riesgo inherente. Dudas que tengan jóvenes, pregúntenme en el chat si tienen alguna duda o consulta. Pregunten hasta aquí. Licenciada. Estoy viendo de qué manera puedo. Dudas. Es que algo le pasó al micrófono. Algo le pasó al micrófono. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan jóvenes? ¿Dudas que tengan jóvenes? Pregunten. Listen. Sánchez, sé que me está preguntando algo. Escríbame en el chat. No, por alguna razón no escucho. Listen. Escriban en el chat, utilicen el chat el día de hoy, ya le voy a dar solución. Algo le pasó en el momento que se reinició. Vamos. Bueno. Dudas que tengan. A ver, ahora. A ver, pregunten ahora, creo que ya le di solución. Pregunten. No le di solución. Ay, qué mal. Sí, no logro escuchar a Marisabel, no logro. Sé que quieren hablar, lo sé. Escriban nomás en el chat. Algo le pasó a mi micrófono. Y yo soy mala para el sistema, para ver qué le pasó. Supuestamente. Algo que, a ver, voy a ver si aquí es. Sé que es esto. ¿Cómo será esto? A ver. Creo que ya. Bien, jóvenes. Escríbanos en el chat. Sé que dice. Los riesgos de detección mencionó la materialidad, muestreo y existen y otras más. El riesgo de detección, la materialidad, muestreo, existen otras más. ¿En qué? No, más específico su pregunta, estimado Miguel Sánchez. Los riesgos de detección mencionó la materialidad. O sea, una manera de determinar la materialidad, un paso importante, la más importante para determinar la materialidad es el riesgo. ¿No? Una vez que nosotros sepamos qué tipos de riesgos existen en una empresa, por ejemplo, si no hay controles, riesgo de control alto, ¿no? Alto, ¿por qué? Porque no hay los controles. Si el riesgo es alto, porque recuerden que el riesgo inherente no es culpa de nadie, son cosas que pasan, nadie las puede controlar. Pero el riesgo de control sí, las tiene que controlar la empresa. Al no controlarlas, para nosotros como auditores, nuestro riesgo, ¿no? Nivel de significatividad alto. La materialidad va a ser alta también. Pero cuando le digo a mi cliente, ¿no? ¿Tiene controles? ¿Se cumplen? A ver, voy a sacar una muestrita pequeñita para ver si se cumplen. Estamos hablando de la planificación. Hago mi muestreo pequeñito en la planificación, determino que sí, evidentemente existe el riesgo de control, entonces baja. Mi materialidad también va a ser baja. Quiere decir, si la materialidad es alta, jóvenes,
el nivel de muestreo también va a ser alto. Si mi materialidad es alto, voy a revisar más comprobantes. Pero si mi materialidad es baja, o sea, quiere decir, el riesgo es bajo, obviamente la materialidad está en función al riesgo. Si es alto, es alto. Si es bajo, es bajo. Y si es bajo, quiere decir que hay confianza en controles, voy a revisar pocos comprobantes. De 10 comprobantes revisaré 4, 3, los más significativos, ¿no? De eso se trata. Bien, para finalizar, jóvenes, sé que bueno, para mí que no pueda escucharlos, para mí es frustrante, me desespero yo misma, pero voy a darle solución. Evaluación del riesgo. Evaluación, niveles de riesgo si quieren. Ya sabemos que los riesgos son 3. Inherente, de control y de detección. Los niveles también son 3. La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia de los factores de riesgo, se mide el nivel del riesgo presentado en cada caso. Dice. El nivel de riesgo de una auditoría es bajo, moderado y alto. Bajo, moderado, alto. ¿No? Los niveles son altos. Si el riesgo es alto, es porque, perdón, si el riesgo es alto, si nosotros determinamos aquí un riesgo alto, les decía, tiene su efecto, mayor muestreo. Voy a revisar más. Si el riesgo es moderado, de 10 revisaré 50, 60, 70. Pero si el riesgo es bajo, de 10 voy a revisar 2 o 3. Esa es la relación con el muestreo, con el tipo de muestreo. Y eso. ¿Dudas que tengan hasta aquí, jóvenes? Pregunten. Hay algo aquí, sé que me están hablando, pero... Ay, dice, ¿qué eran los riesgos inherentes, licenciada? Los riesgos inherentes es el riesgo que ni el auditor ni el cliente los puede controlar, son incontrolables. Un ejemplo, vamos a ver aquí, dice, ¿dónde está? El riesgo inherente. El riesgo inherente está totalmente fuera del control. Nadie los puede, ni el cliente ni el auditor se puede controlar. Por ejemplo, les decía, ¿no? Este efecto que tuvo el ajuste de inflación de tendencia de bienes en los estados financieros en la gestión 2020. El riesgo inherente está totalmente fuera del control por parte del auditor. Difícilmente se puede tomar acciones que tiendan, dice, a eliminarlo porque es propio de la operatividad del cliente. No puedo eliminar ese riesgo. La UFB, la norma contable 3, aplica para todas las empresas, sin importar si es servicio, petrolera, comercial, minera. No segrega la operatividad de la empresa. Entonces, es algo que nosotros no podemos controlar, por eso son riesgos inherentes. Por eso les decía, si el día de mañana, si hoy o mañana, mejor dicho, mañana tengo que hacer un conteo y el día de hoy la empresa tuvo un daño, ¿no? Se quemó toda su mercadería o entraron a robar y se llevaron parte de su mercadería, obviamente no va a cruzar con el estado financiero. En el sistema va a decir que habían 10 heladeras, pero se robaron 5 heladeras. Yo no sé cuántas heladeras se robaron. El cliente me va a decir, Nubia, se robaron 5 porque yo tenía 10, pero es... ¿no? Es como el escepticismo profesional, ¿no? ¿Será que tenía 10? ¿Será que tenía 10? ¿No? Entonces son riesgos inherentes. Licenciada, dice, si la empresa tiene un control sobre los procedimientos de cada área, ¿el riesgo sería bajo? Sí, correcto.
Se considera moderado en caso de que solo esté llevando control en ciertas áreas, en algunas. Correcto, bien, usted misma se respondió. Cuando la empresa tiene control, o sea, los controles son efectivos. No, licenciada, aquí nadie hace una compra sin mi autorización. Entonces, ¿no? El riesgo es tan bueno que no hay compras ficticias. No hay, entonces el riesgo es bajo. Pero, ¿saben qué, licenciada? De 10 comprobantes, bueno, si realizan 10 compras, yo la verdad solo he visto 5. Existe el control, pero no está siendo efectivo. No está siendo eficiente ese control. Al no ser eficiente, entonces es moderado. Es moderado. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen, jóvenes? Pregunten. Pregunten. ¿Qué otras dudas tienen? Pregunten, utilicen el chat, por favor, utilicen el chat. Les decía que por alguna razón no puedo escucharlos, no puedo escucharlos. Es raro, pero es súper raro. Es como que si tuviera un micrófono habilitado, pero no tengo un micrófono habilitado. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Sé que todavía se les quedó algunas dudas y no quieren escribir en el chat porque sí cuesta escribir. Mañana vamos a volver a repasar las cosas que tal vez no les ha quedado claro, las dudas que ustedes tenían en clases, por lo que no los puedo escuchar por alguna razón. Por alguna razón, despejamos mañana las dudas que tengan, ¿les parece? Bien, jóvenes, nos vemos entonces mañana a las 10:30 de la mañana, en el mismo horario. Voy a tratar de que el micrófono esta vez funcione. Funciona, esta computadora funciona, pero por alguna razón hoy no funcionó. Bien, jóvenes, que tengan una excelente tarde el día de hoy. Nos vemos mañana a las 10:30. Vayan avanzando con sus informes para la siguiente semana, por favor, jóvenes. Que tengan una excelente tarde hasta el día de mañana. Hasta mañana, jóvenes. No voy a tomar lista porque de nada me va a servir tomarles lista. No los voy a escuchar. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana.